Bendiciones, hermanos. Que el Señor los bendiga. Gloria al Señor. Qué bueno estar en la casa de Dios, alabando y exaltando su santo nombre. La Biblia constantemente nos exhorta y nos habla en los salmos y en muchas porciones a reunirnos juntos para adorar y bendecir a Dios. Le invito a que hable ahora el Salmo 120 y 121. Vamos a leer estos dos salmos, como solemos hacerlo muchas veces, ¿verdad? Leo un versículo, ustedes el siguiente. Bendito sea Dios. Salmo 120, 121. Dice así, leo un versículo, ustedes el siguiente. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos has dado, poder hoy abrir nuestros ojos a un día más de vida y decir: este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré en él, y venir juntos a adorarte. Señor, el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y también decía: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y decía: escogería antes un día a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. Así que estamos contentos, estamos agradecidos que nos permitas estar aquí para darte la gloria, la honra y la alabanza, por habernos permitido una semana de victoria, Señor, porque podemos hoy decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Para muchos, Señor, quizás fue una semana muy buena, Señor. Para otros quizás fue una semana atribulada, Señor. Pero de una u otra forma igual podemos decir: hasta aquí nos has ayudado y nos has dado la fuerza que necesitamos, Señor. Señor, oramos para que tú recibas la gloria y la alabanza en esta mañana, Señor. Dios eterno, ministranos, Señor. Mientras te alabamos y te adoramos a ti, Señor, que tu presencia también, por favor, nos llene, nos toque, nos bendiga, nos ministre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con el pastor Jorge vamos a entrar en adoración y alabanza a nuestro Dios. Aleluya, gracias Jesús. Para vivir
presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Lleno soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser.
voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a adorar, le digo ahora, óyame, voy a adorar, sé que algo sucederá. Sucederá.
este lugar, Señor. Nuestra alabanza
sido perdonado, Señor, por tu misericordia y gracia. Hoy puedo venir acá, Señor, a alegrarme contigo. Alguien desea alegar eso, que tú le dices a Dios gracias. Gracias, Jesús, gracias, Eterno. Gracias, soberano, aleluya, gracias. Eres bendito, Señor. Eres bendito, Padre, en medio de la congregación. Eres bendito, Señor. ¿Cuántos tienen adoración? Levanten su mano ahí delante de Dios. Amén. Dile gracias a Él. Dígale gracias, Jesús. Dígale, Señor, estoy agradecido. Gracias, mi Dios, mi amado. Gracias, mi amado. Gracias, mi amado, Señor. Por darme vida hoy, Dios, porque hoy pude levantarme, Señor, pude respirar y desde que nos levantamos, Señor, podemos salir afuera, amén, y decirle, Señor, gracias. Gracias porque un día más nos habréis, Dios. Amén. Él prepara, hermanos, un día para usted y para mí. Hace salir el sol, dice la palabra del Señor. Amén. Y nos bendice. Y hoy tenemos la oportunidad, amén, de respirar. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Dios. Hoy tenemos la oportunidad de decirle, te amo, Señor. Bendito eres. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, somos privilegiados de poder llegar a este lugar y decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Hoy me rindo, toda mi alma te pertenece, Dios. Todo mi ser te adora porque somos templo tuyo, Señor. Tú nos compraste con precio de sangre. Aleluya. Y hoy estamos aquí, Señor, alegrándonos, llenos de vida, llenos de esperanza, Señor. Aleluya, Santo Dios. Alguien tiene un aplauso para Él. Déselo fuerte. Déselo fuerte al Señor, amén, el Todopoderoso. Él está aquí, aleluya. Alégrese, Él. Alegrémonos, amén, alegrémonos en Él en esta mañana. Mejor es un día a casa de Dios que milagros lejos de Él. Prefiero vivir en la casa de Dios que todo el palacio de Dios. Seremos
precioso, maravilloso, digno de alabanza. Gloria a Dios, qué lindo alabar a Dios, aleluya. Imagínese usted cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Qué cosa más preciosa, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria a Dios. Ahí nuestra alabanza será perfecta. Primero porque este cuerpo no nos estorbará, ¿verdad? Con dolencias, con enfermedades, con un montón de cosas, con indisposición. Y segundo porque ahí nada nos preocupará, hermanos, ¿verdad? Ya toda prueba ha sido superada y estaremos en la presencia gloriosa del Señor. Gloria a Dios. Bueno, además de adorar a Dios, no hay cosa más hermosa que la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es donde nosotros tenemos fortaleza, y la palabra de Dios es la que el Espíritu Santo usa para llenarnos con su poder y darnos victoria. Entonces vamos a ir a nuestro estudio del libro de Santiago, capítulo 3. Libro de Santiago, capítulo 3. ¿Me dice amén cuando lo tiene? Versículo 13 al 18. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Verso 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nos devolvemos al verso 13 y oramos. Señor, te pedimos en esta mañana que nuestra mente esté atenta, que nuestro espíritu esté, Señor, captando las verdades de tu palabra, que tu palabra, Señor, produzca edificación, consolación, Señor, en nuestra vida, Señor. Dios eterno, oramos para que tu palabra también nos transforme y nos asemejemos más a Cristo cada día en nuestra vida. Traiga fortaleza a nuestras pruebas, a nuestras situaciones difíciles. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo esté aquí presente con nosotros. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos introduce a un tema que podríamos llamar dos clases de sabiduría. Dos clases de sabiduría. Aunque ya mencionamos un poco acerca de esto, Santiago ahora profundiza un poco más en que hay, hermanos, dos clases de sabiduría, ¿verdad? Y hermanos, el libro de Santiago nos habla de que una de las tentaciones más grandes que podemos tener los cristianos es confiar en la sabiduría del mundo y también creer que la sabiduría del mundo es la sabiduría de Dios. Siempre el diablo va a tratar de enredarnos a que confiemos más, hermanos, y que creamos incluso que muchas cosas son de Dios cuando son de este mundo, hermanos. La palabra de Dios comienza en el versículo 13 hablándonos del hombre sabio o entendido. ¿Cómo puedo saber yo si soy un hombre sabio? ¿Cómo puede saber usted si es una mujer sabia? ¿Cómo podemos usted y yo saber si estamos en la sabiduría de Dios? Vea qué sencillo, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Muéstrelo por su buena conducta. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la sabiduría se muestra. Amén. La sabiduría se muestra, la sabiduría no es algo ahí etéreo, la sabiduría se muestra.
¿Es usted un cristiano sabio? ¿Es usted una cristiana sabia? Bueno, déjeme ver su vida. Déjeme ver su conducta, dice Santiago. Por su forma de actuar, por su conducta, se puede saber si usted es una persona sabia, con la sabiduría de Dios. Muéstreme por su conducta. La sabiduría se muestra, hermanos. La sabiduría conduce a una clase de vida diferente al resto de la gente. Nuestra vida tiene que ser diferente al resto de la gente. ¿Por qué? Porque estamos caminando conforme a la sabiduría de Dios y no conforme a la sabiduría del mundo. Y eso tiene que marcar una diferencia. Si no la marca, dice la palabra de Dios a través de Santiago, no estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Y aunque no haya amén, así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? Muestre por su vida que en realidad lo es. Hermanos, la sabiduría y el conocimiento tienen que ver cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, cómo se comporta una persona, cómo se conduce una persona, cómo se comporta, demuestra, esa persona es sabia. Esa persona se conduce sabiamente. También por la conducta podemos decir, esa persona es torpe. Esa persona está haciendo cosas que no son sabias. Nuestra conducta, hermanos, dice, nuestra conducta grita, nuestra conducta habla voces, si estamos en la sabiduría de Dios o no. Cómo se comporta una persona, cómo se conduce, nos dice, hermanos, si esa persona es sabia o no. La persona, hermanos, puede tener la pared llena de títulos. La persona puede ser un erudito bíblico. La persona puede ser el filósofo más refinado, el teólogo más refinado. Y sin embargo, su vida, hermanos, puede ser una vida torpe, una vida de malas decisiones, una vida de desgracias, una vida de frustraciones. Porque el conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra, ¿verdad? ¿Cuántos psicólogos, hermanos, ayudan tremendamente a las personas? Les dan unos consejos que los ayudan a manejar situaciones tremendas. Y esos mismos psicólogos están en situaciones tremendas. Entonces, todo el conocimiento que tienen, lo ejercen en su profesión, pero no tienen la capacidad de aplicarlo en sus propias vidas. Pero la sabiduría de Dios permite que todo lo que hemos vivido, que todo lo que hemos aprendido y que todo lo que Dios dice en su palabra lo podamos aplicar a nuestra vida de tal manera que nuestra vida sea diferente. Amén. Amén. Eso es lo que ha insistido, ¿verdad? Santiago, desde el principio que lo hemos estudiado, la vida del cristiano maduro. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme con su conducta, sus obras, ¿verdad? Muéstreme con su conducta, sus obras. Hermanos, la sabiduría es poder llevar a la práctica lo que se sabe y lo que se cree. Usted me puede decir, yo creo todo lo que la Biblia dice. ¿Es tan sabio que lo está viviendo? Esa es la pregunta. ¿Es tan sabio que lo está viviendo? ¿Es tan sabio que está cogiendo lo que usted cree y lo está aplicando a su vida diaria? Ese es el meollo del asunto. No es sabio quien cree una cosa y enseña otra. No es sabio quien cree que la Biblia es la palabra de Dios y dice, yo soy cristiano y creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero vive haciendo todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Eso, hermano, no es sabiduría. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Insensatez. Insensatez. Hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo el Señor Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio o prudente. Y si usted quiere anotarlo por ahí, Mateo 7:24. Cualquiera que me oye estas palabras, y no se queda ahí, ¿verdad? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace.
las practica. A ese, dice el Señor, yo le considero un hombre sabio, una mujer sabia, un hombre prudente, una mujer prudente. Pero ¿qué dice el Señor en ese mismo sermón del monte? Dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las practica y no las hace, le compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las situaciones de la vida y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, insiste la palabra de Dios en decirnos, seamos sabios, busquemos la sabiduría de Dios. ¿Y cómo se muestra esa sabiduría de Dios? En nuestra conducta, en aplicar a nuestra vida diaria lo que dice la palabra de Dios, en tomar en serio la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Quién es sabio entonces? El que busca a Dios todos los días. Ese es sabio. Porque la Biblia nos dice que busquemos a Dios todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Todos los días de nuestra vida busquemos a Dios. ¿Quién es sabio? El que busca a Dios. ¿Quién es sabio? El que aprovecha todo momento para estar con Dios. Tiene su tiempo devocional. Es sabio. No sale de su casa sin encomendar todo en las manos de Dios. Es sabio. ¿Por qué es sabio? Porque está encomendando su vida al que conoce cómo va a ser ese día. Usted y yo no sabemos cómo va a ser ese día, pero Dios sí lo sabe. Usted y yo solo fracasamos, pero si ponemos todo en las manos de Dios, eso es sabiduría, porque Él nos saca adelante. ¿Alaban al Señor? Entonces, es sabio el que busca a Dios. Es sabio el que aprovecha todos los momentos. Es sabio usted que está hoy en la casa de Dios para recibir la palabra de Dios. Es sabio cuando hay un ayuno en la congregación y lo aprovechamos. Es sabio cuando hay un culto de oración y ahora usted no tiene que venir debajo de ese aguacero, ¿verdad? Tremendo, como lo hicimos tanto durante tanto tiempo. Ahora hasta en línea. Y aún así hay personas que no son sabias para aprovechar esos tiempos. ¿Y qué he visto yo, hermanos? He visto que desgraciadamente mucha gente no aprovecha los tiempos de Dios. Y después, por alguna razón, Dios dice, hasta aquí, se cierra esto, no más, se hace de otra manera. Y entonces es cuando aparece toda la gente diciendo, ¡ay, ayuno! No, ya no. Hermano, ¿cuándo volvemos a tener culto de oración? Y nunca se aparecieron, nunca. ¿Y ahora por qué lo dicen? Porque se los está llevando la trama. Así es el ser humano, porque se los está llevando la trama. No, hermanos, seamos sabios. Dice el libro de Efesios que une la sabiduría con la llenura del Espíritu Santo. Dice, hermanos, que seamos sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, haciendo la voluntad de Dios. Alaban al Señor. Sabio es quien busca a Dios. Sabio es quien hace tiempo para leer la Biblia. Hermanos, por la gracia de Dios, yo tengo unos 40 años de convertido, tal vez más, 45 años de convertido, y 32 años de servirle al Señor a tiempo completo. Y yo le voy a decir algo, hermanos. Cuando yo vengo a la palabra de Dios, es como si fuera la primera vez que estoy leyendo ese pasaje. Siempre encuentro cosas nuevas, y lo puede atestiguar el pastor Jorge, que le sucede lo mismo también. 32 años de estar con la Biblia, hermanos, es un libro vivo. Es un libro que siempre tiene cosas nuevas. Es un libro que siempre habla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tenemos todo este tiempo de septiembre, hermanos, para darle un poquito más de realce a lo que es la Biblia, ¿verdad? Ahí estoy mandando frases, meditaciones que nos ayudan para entender lo importante que es la Biblia. Sabio es, hermanos. Sabio es quien se mete en la palabra de Dios. Ayer en el ayuno nos leímos todo el Salmo 119. Qué riqueza, qué delicia, ¿verdad?
Y entre las cosas que decía el Salmo 19 dice: me has hecho más sabio que mis maestros, me has hecho más sabio que mis enemigos, porque me he dado a conocer tus mandamientos, tu palabra. Hermano, la palabra de Dios nos hace sabios. Amén, hermanos. Y es sabio quien saca tiempo diario para la palabra de Dios. Es sabio quien aprovecha toda oportunidad para conocer más a Dios. Es sabio quien comparte con otros el Evangelio, hermanos. Quien comparte con otros el Evangelio es sabio, porque está llevando lo más precioso que puede darle a otra persona, la salvación de su alma en Cristo. Dice la Biblia que el sabio gana almas. No sé si lo ha leído. El sabio gana almas, dice la Biblia. También, hermanos, es sabio quien honra a Dios con sus bienes. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Honra al Señor con tus bienes. Y dice la palabra de Dios que Él nos proveerá, que Él nos suplirá, que Él siempre estará atento a nuestras necesidades, que nunca nos faltará lo que necesitamos, que Él suplirá en abundancia para que lo disfrutemos, y además de eso, para que podamos siempre, hermanos, con generosidad compartir. Y es sabio, hermanos, el que honra a Dios con sus bienes, porque Dios, hermanos, multiplica sus bienes. Dios hace que sus bienes, hermanos, se multipliquen y rindan. Y entonces, entre más fieles somos, más nos da Dios. Entre más fieles somos, más nos da Dios. Eso es el sabio. Honra al Señor con tus bienes. Es sabio, hermanos, el que escoge sus amistades de acuerdo a la palabra de Dios. Si una amistad me está llevando, hermanos, más bien a alejarme de Dios, me está llevando, hermanos, a hacer cosas que no agradan a Dios, es de sabios. Es de sabios mostrar esa sabiduría diciendo: estas amistades no son de Dios, no me convienen. ¿Puede decir amén? Amén. Es sabio el que procura seguir los consejos bíblicos. ¿Sigue usted los consejos de la Biblia o nada más dice qué lindos? No, son para seguirlos. Amén, hermanos. Amén. ¿En qué insiste Santiago? En el creyente que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Eres sabio, muéstrame que eres sabio, siguiendo los consejos de la palabra del Señor. Eres sabio, no juegues con el pecado. La persona sabia no juega con el pecado, hermanos, porque sabe que el pecado en cualquier momento lo puede destruir, que el pecado, aunque sea pequeño, de un momento a otro puede coger dimensiones tan grandes que ya será difícil para usted escapar. Ejemplo, Sansón, quien comenzó jugando con el pecado y su fin fue terrible, ¿verdad? Fue terrible. Sin ojos, atado y de juguete de los filisteos. No juegues con el pecado. Es de sabios hacer el pecado a un lado, hermanos. Es de sabios vivir de tal manera como quien ha de dar cuenta a Dios, porque tenemos que dar cuenta a Dios. ¿Cuántos saben que tenemos que dar cuenta a Dios? Lo hemos estado estudiando, ¿verdad, hermanos? Dijo Pablo: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en la carne después de conocer a Cristo. Amén, hermano. Entonces, es sabio mostrar por mi conducta que yo voy a presentarme ante Dios un día y que no puedo vivir descuidadamente. Eso es sabio, hermanos. Eso es sabio, vivir como quien ha de dar cuenta a Dios. Es sabio, hermanos, el que procura ser pacificador. Una persona, hermanos, es sabia. Muéstrame por tu conducta. Eres una persona que cuando llegas a un lugar, más bien pones paz. O eres una persona que cuando llegas a un lugar, atizas el fuego y causas división. ¿Cuántos están ahí? Amén.
¿Eres una persona sabia? Muéstramelo por tu conducta. No andarás en chismes, no andarás en murmuración, no andarás levantando falso testimonio contra otras personas. ¿Por qué? Porque eres un hombre y una mujer sabia. Un hombre y una mujer sabia son los que viven para agradar a Dios. Este es verdaderamente sabio. Bendicen al Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué más dice ahí el versículo? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Muéstrelo por la buena conducta, sus obras, es decir, su vida, su actuar. ¿En qué? En sabia mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es humildad. La mansedumbre, hermanos, es ser considerado con las personas. Eso no significa ser débil. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, ¿verdad? No confundamos una cosa con otra. Al contrario, la persona que tiene mansedumbre es muy fuerte. Es muy fuerte porque se sabe dominar, se sabe controlar sus impulsos y dice: no, Dios, ayúdame a no reaccionar en este momento. Ayúdame, me controlo con el poder de tu Espíritu. ¿Alaban al Señor? Entonces la persona con mansedumbre no es débil, hermano, muy por el contrario. Ser humilde no significa ser cobarde, ni ser un servil. Andar humildemente entre los hombres significa, hermanos, que a mí no me importa la condición, ni el estatus, ni las circunstancias de otra persona. Puedo aceptar a las demás personas por lo que son. Son personas hechas a la imagen de Dios. Alaban a Dios. Bendicen a Dios. La persona que se jacta, hermanos, esa persona no es sabia. El creyente que dice: yo vivo conforme a la sabiduría de Dios, pero es una persona jactanciosa, eso no es de Dios. Esa persona no está viviendo conforme a la sabiduría de Dios. La persona que es sabia, aunque Dios la haya levantado, igual se relaciona con los pobres, igual se relaciona con los humildes de la tierra. Bendicen al Señor. Amén. La persona que es sabia tiene esa mansedumbre, que es humildad, que implica, hermanos, poder ser amigo de cualquiera y ayudar a cualquiera. La mansedumbre implica autocontrol fuerte. Eso implica la mansedumbre. Veamos algunos versículos que nos habla de mansedumbre para entenderlo un poco mejor. No pierda Santiago, por favor. Gálatas 6:1. Vaya conmigo en la Biblia, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice así. ¿Alguien quiere leerlo? Puede hacerlo en esta mañana. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alaban al Señor. Entonces dice: el creyente sabio actúa con mansedumbre, y esa mansedumbre la muestra restaurando a las personas que han caído espiritualmente. Hermanos, por ahí hay un dicho que no me gusta, que dice que la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, son los únicos que cuando un soldado cae, todos le pasan por encima. Eso no debe ser así. Cuando un soldado cae, los demás deben de tratar de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerando que en cualquier momento nosotros podemos acercarnos a esa misma situación y necesitar la ayuda de otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, con humildad, con mansedumbre. Nunca despreciemos, hermanos, a una persona que le ha fallado al Señor. Nunca despreciemos a una persona que ha caído. No vamos a hacer mancuerna, no vamos a hacer alianza con una persona así, ¿verdad? Que está en pecado, en una situación así, pero no la vamos a rechazar. Vamos a mostrar el amor de Dios, vamos a orar, vamos a extenderle la mano. Con espíritu de mansedumbre vamos a tratar de restaurarle, y si no, por lo menos darle testimonio de que los cristianos
amamos y tenemos mansedumbre para restaurar a otros. Amén, hermanos. Y dice sobre todo, considérate a ti mismo que en cualquier momento puedes estar en esa situación. Voy a darles un ejemplo. Conocí una persona en el transitar de la iglesia y de mi pastorado, y se los he contado en alguna ocasión, que hablaba pestes de la canasta. Hablaba pestes y criticaba porque se recogía la canasta. Siempre. Hasta que un día, hermanos, lamentablemente esa persona se quedó sin trabajo y pasó una situación tan terrible que solo esa canasta fue la que lo sostuvo por mucho tiempo. Alabar a Dios. Así que después era una de las personas, cuando ya fue restaurado económicamente, que venía de primero a darle la canasta. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, cuando veamos a alguien caído, considerémonos a nosotros mismos. No sea que podamos pasar por una situación así por no ser sabios y ser jactanciosos y faltos de humildad. Amén, hermanos. Oh, qué fuerte, ¿verdad? La palabra. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Versículo 1 al 3. ¿Qué nos dice? ¿Alguien más, otro hermano que quiera compartir? En el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria al Señor. ¿Qué nos enseña aquí, hermanos? La palabra de Dios. Dice, hermanos, que viva como es digno de su llamamiento. Viva como es digno de un hijo de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Eres sabio? Muéstrame no solo por tu conducta, muéstrame por tu mansedumbre que de verdad eres sabio. ¿Ah? ¿Y esa mansedumbre en qué se manifiesta? En el trato hacia los demás. Qué difícil, ¿verdad? Las relaciones las usa Dios para pulirnos, ¿verdad que sí? ¿Ah? Las relaciones las usa Dios para pulirnos, hermanos, para pulirnos. Desde las relaciones familiares hasta las relaciones con amigos. Hermano, le voy a decir una característica de un amigo, una amiga verdadera. Un amigo verdadero prefiere perder la amistad antes de que tú te arruines por una mala decisión. Un verdadero amigo llega y te dice, te estimo mucho, pero eso que estás a punto de hacer, aunque pierda tu amistad, te estimo tanto, que eso que estás a punto de hacer no es correcto, aunque nos enojemos. Ese es el verdadero amigo. ¿Alaban al Señor? La Biblia dice que el amigo con amigo se afila en su rostro. ¿Han visto ustedes que hay personas que cuando no tienen una lima para sacarle filo a un machete, cogen a veces un cuchillo con otro? Así son los verdaderos amigos. Nos afilamos, nos limamos, nos ayudamos. Amén, hermanos. Si el que llama a tu amigo te alcahuetea y aunque te ve hundiéndote, no te reprende, no te aconseja, no es amigo. No es amigo. Aleluya. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eres sabio, eres una persona sabia. Muéstramelo por tu conducta, muéstramelo por tu mansedumbre, muéstramelo si muestras esa humildad y esa mansedumbre en tu trato con los demás. Aleluya. Dios a veces pone a los cristianos a trabajar en lugares de atención a público. Qué bonito es cuando usted se acerca a alguien y lo atiende bien. Y usted mismo dice, esta persona debe ser cristiana. Pero qué bonito, no lo voy a atender bien. Amén. Amén. Pero qué triste cuando usted se acerca y lo tratan, ¿verdad? Terrible.
Y hay una calcomanía ahí que dice: Dios te ama, soy cristiano. Mejor arrancar eso. Mejor arrancar eso, porque está dando mal testimonio, ¿verdad? Anda manejando con un pececito ahí puesto. Yo amo a Jesús. ¡Bruto! Cuando se le atraviesa, mejor quita el pececito. Demuestre por su buena conducta, demuestre por su mansedumbre, dice la palabra del Señor. Ahí cabemos todos, ¿verdad? Tenemos que demostrar, hermanos, por nuestro trato con el Señor, que estamos caminando no conforme el mundo. Es que así actúa el mundo, es que así es fácil de actuar, porque así actúa el mundo. Dios espera de nosotros que con la sabiduría de Dios seamos diferentes, hermanos, para gloria de Dios. Amén. Para gloria de Dios. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 25. Dice así, que ¿qué dice? Con mansedumbre, ¿qué debe hacer? Corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo. ¿Cómo debe usted corregir a una persona que está haciendo algo malo, que se está equivocando, que está a punto de tomar una mala decisión? Y a veces lo está haciendo con pleno conocimiento, o a veces lo está haciendo por ignorancia. ¿Cómo lo debes corregir? ¿Con qué dice? Con mansedumbre. Y eso se aplica a la forma en que debemos de corregir a nuestros hijos también. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cómo debemos de corregir la familia? ¿Cómo debemos de corregir a personas? Con mansedumbre, con humildad. Como nos gustaría que lo hiciéramos si nosotros estuviéramos en una situación como la de esa persona. Con mansedumbre, con humildad. Algunos creen que exhortar es regañar. Ya he hablado en otras ocasiones que la palabra exhortar más bien significa levantar, animar a una persona que está caída. Con mansedumbre. Con mansedumbre podemos restaurar a las personas. Amén, hermanos. Y es que restaurar a las personas que están caídas no es fácil. Decía un dicho por ahí, alguien me lo dijo un día de estos, que quien lo persigue una vaca, cuando ve la leche llora, ¿verdad? Quien lo persigue una vaca, cuando ve la leche llora, ¿verdad? Y entonces, cuando una persona viene mal y necesita ser restaurada, hermanos, a veces es difícil, ¿verdad? A veces cree que uno le va a hacer daño, que uno se va a aprovechar, a veces uno le va a dar un abrazo y hasta con desconfianza. Entonces necesita uno esa mansedumbre para restaurar a esa persona que está caída. Vamos al libro de Tito, alguien que lo lea, por favor, Tito 3:2. Tito capítulo 3, verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Oiga. ¿Cómo es que? ¿Quién es ese que está pegando ahí gritos con esa mala crianza? El cristianito. El cristianito. Así pasan los trabajos, ¿verdad que sí, hermanos? Y quizás a todos nos ha pasado ser el cristianito en algún momento, ¿verdad? Lo importante es que si nos ha pasado, hayamos aprendido. Amén. Hayamos aprendido. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, pleiteros, sino amables, mostrando mansedumbre con todos los hombres. Mansedumbre, humildad. Porque, hermanos, el que muestra mansedumbre y es humilde, el que se humilla, ¿qué hace Dios?
Al que se humilla, ¿qué hace Dios? Lo exalta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla, ¿verdad? Dios lo humilla. Muy bien, hermanos, entonces, ¿qué nos dice Santiago? Así a su modo de decir las cosas, lleno por el Espíritu Santo. Necesitamos vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y si estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios, muéstramelo por tu conducta. Muéstramelo por tu manera de conducirte. Muéstramelo por tu trato con los demás. Muéstramelo por tu mansedumbre y humildad. Si no hay esas cosas, no estás caminando conforme a la sabiduría de Dios, sino conforme a la sabiduría del mundo. Qué fuerte la palabra de Dios en Santiago. Hay dos autores bíblicos que Dios usa, dos escritores que Dios usa, hermanos, que son los más fuertes para expresar la verdad de Dios, Santiago y Juan. Cuando usted lee las epístolas de Juan, usted dice, ay, 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 ¿verdad? Y así es este libro de Santiago. Santiago entonces, capítulo 3, verso 13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oiga, pero el que tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces dice Santiago, hermanos, que la persona que tiene la falsa sabiduría, la sabiduría que no es de Dios, va a estar lleno de celos, y va a estar lleno de amarguras, y va a estar lleno de pleitos en su corazón. La persona que está llena de celos, de amarguras y de pleitos en su corazón, no está caminando conforme a la sabiduría de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué no es de sabios tener celos? Porque voy a tener celos cuando Dios da a cada uno lo que Dios cree que es lo mejor para cada uno. Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué yo me mato tanto trabajando y apenas vivo para comer, y aquel recoge cáscaras de naranja, las procesa y ahora es un empresario? Porque Dios le dio a ese la capacidad, no se la dio a usted, sencillo. Dios sabe a quién le da cada cosa. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Que vivamos con excelencia en lo que Él nos ha dado. Sea excelente en lo que Dios le ha dado. Aunque sea algo humilde, aunque sea algo sencillo, hágalo como para Dios, con excelencia. Amén. Y Él les sabrá recompensar. Amén. Amén. Él les sabrá recompensar. La prosperidad de Dios es lenta. La prosperidad del mundo es rápida. He visto gente enriquecerse muy rápidamente, incluso hasta con una lotería. Y después de tener millones, terminar arruinados. He visto gente ir muy despacito y Dios la va prosperando. Aquel le pasó corriendo por delante, y después aquel que le pasó corriendo por delante está ahí destruido, arruinado, y esa persona a pasito lento va prosperando de acuerdo a la prosperidad de Dios. Alaban al Señor. ¿Por qué es lenta la prosperidad de Dios muchas veces? Porque dice, amados hermanos, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. ¿Quiere Dios nuestra prosperidad? Amén. Pero hay un problema, dice, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque si nosotros prosperamos más que nuestra alma, hermanos, esa prosperidad termina apartándonos de Dios muchas veces. Si prosperamos tan rápido que nuestra alma no tiene la oportunidad de crecer juntamente con nuestra prosperidad, muchas veces esa prosperidad termina arruinando nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. No es sabio quien vive en celos, no es sabio quien vive en amargura. ¿Cómo va a ser sabio, hermanos, permitir la amargura en la vida de uno? Si las personas en amargura viven, valga la redundancia, amargados con la gente que les ha hecho daño, y la gente que les ha hecho daño andan silbando por la calle. ¿Cómo va a ser sabio eso?
Dios quiere libertarnos de la amargura, quiere romper esas cadenas, quiere sanar el corazón, quiere, hermanos, dotarnos con el Espíritu Santo para que perdonemos, soltemos y seamos libres y vivamos de acuerdo a la sabiduría de Dios y no la del mundo. No os jactéis, quien se jacta no es sabio, y no mintamos contra la verdad. Mentir contra la verdad significa tratar de acomodar la verdad, tratar de acomodar la Biblia, tratar de acomodar los versículos para justificar una conducta que no está bien. Nunca hagamos eso, es desagradable a los ojos de Dios. Amén, hermanos. Y vean lo que dice aquí, es que lo tremendo es lo que dice. Dice que la persona que vive, y le está hablando a creyentes, Santiago, que la persona que vive en celos amargos, contención de corazón, en jactancia y mintiendo contra la verdad, dice el verso 15, esta sabiduría no es la que desciende del alto. No nos engañemos. Si vivimos así, no nos engañemos. No estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios. Esta sabiduría no es de lo alto, sino ¿de dónde es? Terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Terrenal, animal y diabólica. Oiga, qué tremendo, hermanos, las características de esta sabiduría. Es que los celos amargos, la contención, la amargura, todo eso es como un caldo de cultivo para que brote la sabiduría que no es humana, hermanos. Porque, vea, una persona que es celosa tiene el caldo de cultivo para empezar con una sabiduría que no es de Dios, que es animal, terrenal y diabólica, empezar a idear algo para dañar a aquella persona, para dañar la reputación de aquella persona. Y hasta la gente se queda asombrada y elogia. Pero ¿cómo se le ocurrió a usted hacer eso tan elaborado para traerse abajo a esa persona? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué sabio? ¿Cómo hizo? Esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica, sustentada en los celos. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué me dice usted, hermanos, de la persona que puede, hermanos, elaborar un fraude? ¿Qué me dice usted de la persona que se le ocurrió que cada 5 céntimos que no valen nada los iba a desviar a otra cuenta? Y tenía miles de millones. ¿Qué me dice usted, hermanos, de los que se convierten en hackeadores? ¿Qué me dice usted, hermanos, del humanismo y de las falsas doctrinas? ¿Qué me dice usted de dónde brotan, hermanos? Es sabiduría, claro que sí, pero terrenal, animal y diabólica. Terrenal significa que no es de Dios, que es de este mundo, una sabiduría de este mundo. Animal, no estoy ofendiendo a nadie, ¿verdad? Estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Animal, ¿qué significa? Significa, hermanos, que es guiada por los instintos. Significa que no hay espiritualidad, que no hay Dios, que no hay valores, que no hay principios, que sencillamente me estoy rigiendo por los instintos. Yo quiero eso, instinto. Yo quiero eso y lo voy a lograr. Y no me importa cuánto les vaya a pasar por encima, cuánta gente vaya a quedar destruida, voy a idear un plan, porque yo quiero eso. Instinto, animal. Sabiduría, terrenal, animal y diabólica. Quiere la mujer de su prójimo. Y esa mujer de su prójimo es una mujer con principios y valores. Pero esa persona, hermanos, llega con una sagacidad tan tremenda que logra calar los valores y principios de aquella mujer hasta hacerla caer en pecado. ¿Cómo? Lo hizo con la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No es la sabiduría de Dios. Alaban al Señor, hermanos. Entonces dice la Biblia, hermanos,
Que nos libremos de que en nuestra vida haya, hermanos, estas cosas como celos amargos, como contención, como jactancia, como acomodar la palabra de Dios, porque ese es terreno para otro tipo de sabiduría. Ese es terreno para la sabiduría que no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Dice el verso 15, verso 16, dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que estos son los resultados de la sabiduría de este mundo. Al final, toda esa sabiduría, toda esa sagacidad para hacer lo malo, al final, hermanos, termina en celos, en divisiones, en perturbación para esa persona y muchos más, y en obras perversas. Y en obras perversas. Amén. Amén. La gente que ha tenido sabiduría en los gobiernos, no hablo solo de Costa Rica, sino de cualquier país, ¿verdad? Para hacer lo malo, para oprimir al prójimo, para enriquecerse, y hacen unos trucos, ¿verdad? Y unos malabares con las cuentas y con los dineros y todo, que usted dice, pero ¿cómo? Sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero ¿qué sucede? Que al fin del tiempo, hermanos, con el paso del tiempo, esas cosas salen a la luz y entonces hay celos, hay perturbación, hay, hermanos, obras perversas que salen a la luz. Esas son las consecuencias de la sabiduría humana. Pero oiga ahora qué lindo, hermanos, si no vale la pena caminar en la sabiduría de Dios, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Es pura. ¿Qué más? Pacífica. ¿Qué más? Amable. ¿Qué más? Benigna. ¿Qué más? Llena de misericordias. ¿Qué más? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios es muy diferente. La sabiduría de Dios nos va a guiar a la pureza, nunca a lo pecaminoso. La sabiduría de Dios, hermanos, nos va a volver personas pacificadoras. ¿Saben que, hermanos, la palabra de pacífica significa entretejer y unir y atar? Entretejer, unir y atar. Es decir, que una persona con la sabiduría de Dios, donde hay división por el poder del Espíritu Santo, puede hilvanar paz, puede unir dos o más personas con el amor y la sabiduría de Dios. Amén. Amén, amén. Y no echar carbón, unir. ¿Alaban a Dios? Amén. La sabiduría de Dios es amable, hermanos. Es decir, que se considera la cortesía en esa persona, fluye en la persona que tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es benigna. ¿Sabe que aquí la palabra benigna significa que atiende razones de los demás? Que atiende razones de los demás. Una persona que no puede atender razones de los demás es una persona que no está caminando en la sabiduría de Dios. Porque hasta el más humilde, hermanos, puede darnos un buen consejo. Amén, hermanos. Amén, amén. Bendito sea Dios. Benigna, llena de misericordia, que ya hemos hablado, piedad, compasión, deseos de socorrer a los demás, poder llenar las necesidades de otros, y de buenos frutos como los que menciona Gálatas, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Bendito sea el Señor. La persona que camina en esto es la persona sabia. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, que entre más usted y yo sembremos semillas de paz, hermanos, cosas buenas, cosas rectas, cosas justas, traerá Dios a nuestra vida. Alaben al Señor. Entonces, hermanos, seamos sabios, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Seamos sabios para no creer una cosa y vivir de otra manera.
Seamos sabios para vivir de acuerdo a lo que creemos. Y hermanos, eso tiene sus resultados maravillosos. Yo no sé si a usted le ha pasado toparse gente que usted conocía, toparse gente que quizás fueron compañeros de colegio, compañeros de universidad, y usted tiene 20, 30 años de no verlos, y usted se encuentra muchas de esas personas, y muchas de esas personas usted las ve arruinadas. Usted las ve arruinadas. 3, 4 divorcios, un montón de hijos por todo lado, una vida sumamente complicada, algunos en vicios, otros alcohólicos, otros metidos en unas tortas financieras. Pero usted se topa con algunos de ellos. Ay, yo conocí a Cristo, yo también soy cristiano. ¿Y cómo está tu vida? Bien, mira qué cosas más lindas ha hecho Dios en tu vida y en la mía también. Empieza uno a ver la diferencia de vivir en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, hermanos, trae cosas buenas a nuestra vida. La sabiduría del mundo termina trayendo destrucción y vergüenza. ¿En qué quiere usted caminar, hermanos? ¿Queremos caminar sabiamente? Dígame amén si quiere caminar sabiamente. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación. Gracias por insistir, Señor, a través de tu palabra en si somos o no somos, Señor. Muchas gracias. Nosotros te bendecimos con todo nuestro corazón. Pedimos, Señor, la fortaleza de tu Espíritu Santo para llevar a la práctica lo que creemos. Si hay cosas que yo las creo y sé que son de Dios y no las estoy viviendo, Señor, estoy caminando de la sabiduría de Dios a la del mundo. Pero en esta mañana yo pido la fortaleza de tu Espíritu. Dígale al Señor si esa es su situación. Deme la fortaleza de su Espíritu, Señor, para pasar, Señor, de la creencia a la acción, Señor. Para que mi vida sea de acuerdo a lo que creo, Señor. Para que no haya una división entre lo que creo y lo que vivo, Señor. Porque si soy un cristiano verdadero, si soy de verdad un cristiano nacido de nuevo, y hay una diferencia, Señor, entre lo que creo y lo que vivo, Señor, habrá frustración en mi vida. Si soy un verdadero cristiano, habrá frustración en mi vida, Señor. Porque estoy caminando, Señor, en hipocresía. Señor, ayúdame por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame porque yo quiero que mi vida y la vida de mi familia, Señor, recoja cosas buenas, recoja cosas justas, Señor. Quiero ser un sembrador de paz, quiero ser un sembrador de mansedumbre, quiero ser un sembrador de cosas buenas, Señor. Quiero ser un sembrador de misericordia para que también estas cosas, Señor, produzcan, Señor, una cosecha de cosas buenas en mi vida y la de mi familia. Y sobre todo, Señor, quiero caminar en tu sabiduría para honrar tu nombre, Señor, para glorificarte a ti, para que mi vida, Señor, cada día refleje un poquito más a Jesucristo, cada día refleje un poquito más a Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Así de pie, hermanos, vamos a honrar al Señor con nuestros bienes y ofrendas. Quiero motivar a las personas que por alguna razón no pudieron venir y nos están viendo en Facebook, y personas que no tenemos el gusto de conocerlas y que nos ven en Facebook, pueden también ofrendar y diezmar al Señor en Facebook. Ahí está el número de celular donde puede hacer su ofrenda simple, su diezmo simple. Y los que estamos aquí vamos a honrar al Señor con nuestros bienes materiales. Dios nos continúe bendiciendo. Gloria al Señor.